Tengan todos ustedes muy buenos días. Damos inicio a nuestra cuarta clase, ¿sí? Perteneciente a esta tercera semana del segundo semestre de nuestra cátedra Proyectos Artísticos y Culturales 2, la cual, tal como ya lo hemos señalado, es un ramo teórico práctico que tiene por objetivo evaluar de forma práctica, valga la redundancia, los conocimientos, herramientas para la correcta formulación de proyectos artísticos y culturales con un claro espíritu continuista, sustentable, sostenido en el tiempo y que permita satisfacer las necesidades, sueños y aspiraciones que como trabajadores de la cultura poseen en la actualidad o proyectan desarrollar en un mediano plazo, sin perjuicio de ser, por naturaleza, una excelente fuente de ingresos para sus bolsillos, una gran herramienta de gestión. Bueno, continuando con la materia que nos convoca, hemos iniciado el análisis, la revisión de una herramienta que le va a permitir a toda persona que se anime en el mundo de los negocios o se proponga el desarrollo de algún emprendimiento social, en eso quepa perfectamente un proyecto artístico y cultural por sus características, por su naturaleza, es desarrollar este lienzo en el cual vamos a definir de pocas palabras los principales ejes y elementos que facilitan la futura redacción, formulación de nuestra iniciativa, de nuestro proyecto. Esto en lo práctico cumple con una importante función práctica, que es tener un resumen después del diagnóstico, de la evaluación, de la lluvia de ideas, y este resumen nos evita irnos por las ramas, nos permite evitar a toda costa que nos desviemos del camino y seamos dispersos, porque ser disperso no permite tener ideas claras, nos evade, nos aleja, nos impide muchas veces alcanzar, expresar, redactar, manifestar, comunicar nuestros objetivos. Y como dice el refrán, un árbol no deja ver el bosque. Por lo tanto, por más simple que sea este ejercicio, es de suma importancia y está a la mano para poder desarrollar e implementar un proyecto. En el marco de nuestra asignatura, nosotros abordamos esta materia como un preámbulo al desarrollo del proyecto de la formulación propiamente tal que ustedes van a desarrollar como parte de las evaluaciones de la cátedra. Finalmente, y antes de comenzar a desmenuzar y explicar paso a paso cómo se desarrolla esta simple pero efectiva forma de evitar perder el camino, distraerse y dispersarse con la idea que desean ejecutar, les tengo que recordar que hubo cambios en las efemérides de la universidad. Por lo tanto, formalmente les entregaré en el transcurso de esta semana las modificaciones de acuerdo al calendario, que espero no impacten en la fecha de entrega de las evaluaciones. Del mismo modo, ya les señalo que esta cátedra se caracteriza por entregar las pruebas al menos una mes o 3 semanas antes de la fecha. Plazo fatal, último día para entregar el trabajo práctico. Por lo tanto, no hay excusas de entregas posteriores. Cuentan con 3 semanas para poder desarrollar la idea, que es su idea, y que finalmente se recoge en el primer gran ejercicio
es lo que ustedes están viendo en pantalla, que es desarrollar íntegramente el lienzo Canvas, pero con conceptos, con ideas, con propuestas propias de nuestra área. Porque aquí ya entrando en materia, tal como lo vimos en la clase pasada, el análisis Canvas nace del mundo mercantil, del mundo del comercio. Es una respuesta para consolidar estrategias de marketing, merchandising, de posicionamiento de marcas, de productos ante el cliente, viendo la línea de producción, comenzando desde materias primas, distribuidores, la planta, la empresa propiamente tal, la línea de producción, cómo me entiendo con el cliente, cómo accedo al mercado, cómo me posiciono, trabajo y me vinculo con los diferentes actores frente a una demanda o una oferta que es cambiante. Todos estos elementos que son del ámbito comercial son perfectamente aplicables al mundo de la cultura, pero bajo una lógica social, bajo una lógica de que estamos generando calidad de vida, transformando a través de la experiencia del usuario, del beneficiario, del público. Nosotros estamos desarrollando, estamos aportando desde una perspectiva comunitaria, independiente de que su idea, su proyecto o el que en estos momentos desean trabajar, están enfocados en un desarrollo personal. Aun cuando sea personalísima esa apuesta, siempre van a generar un impacto positivo en la sociedad, porque el artista, el mundo de la cultura, el trabajador de esta área, de las culturas, las artes y el patrimonio, está entregando valores intangibles, está entregando bienes que no se pueden definir por el valor dinero, una experiencia, el conocimiento, la educación, la transferencia de información, la creación artística. Sí, puede ser valorada económicamente, pero finalmente tiene un objetivo superior, que es transformar la sociedad y transformar la vida. Por lo tanto, el lienzo, el de análisis Canvas nos permite aprovechar estas herramientas, conceptos, ideas que vienen del frío mundo de los negocios al mundo cultural, pero con un objetivo muy claro: no irnos por las ramas, tener un mecanismo, una metodología que nos permita aterrizar las ideas y tener a la vista este cuadro una vez que estamos creando, una vez que estamos emprendiendo. Luego, con el tiempo, con el pasar de los años o de las fases del proyecto, no va a ser necesario que nosotros lo implementemos para poder redactar. Pero quizás nuestro equipo de trabajo ha crecido tanto que de una u otra manera siempre nos vamos a topar con alguno de estos elementos. Y ahí donde aparecen grandes áreas de estudio, como la formación de público de audiencias. Importante tema. ¿Cómo se trabaja la mediación cultural determinando segmentos? ¿Cómo podemos definir el arte o las cualidades del arte que nosotros vamos a circular, vamos a difundir, dependiendo de las características de la población, del usuario, del beneficiario, de la persona que accede a bienes culturales, a obras de teatro, a presentaciones, festivales, a la literatura, etcétera? Por lo tanto, son herramientas técnicas que les van a permitir tener conocimiento acabado del diagnóstico, de la realidad, del medio, del territorio donde trabajan y se desenvuelven. Dicho lo anterior, como gran introducción, manos a la masa. Cuando nos enfrentamos al Canvas, nos estamos enfrentando a 9 grandes preguntas que deben ser respondidas metodológicamente de la forma
cómo están dispuestos los numerales, del 1 al 9. Al finalizar el ejercicio, durante esta semana, se van a dar cuenta que dichas preguntas no hacen más que entregar la primera pincelada, el primer acercamiento a la redacción de los futuros objetivos generales y específicos, beneficiarios directos e indirectos, fundamentación, justificación del proyecto, resumen ejecutivo, actividades, metas a cumplir, presupuesto, entre otras, que todo proyecto, sin importar su naturaleza, pero muy particularmente por tener una condición de evaluación en base al retorno social, estará presente en los proyectos artísticos culturales. Por lo tanto, comenzamos por el número 1. Empezamos por el segmento de clientes. Ustedes tienen actualmente una idea que desean desarrollar. Olvidémonos un segundo de aquello que resulta de la ejecución de esa idea y centrémonos en una pregunta importante. ¿Para quiénes estamos creando? ¿Quiénes serán nuestra audiencia, nuestro público, nuestros beneficiarios, nuestros usuarios? ¿A qué segmento, grupo queremos satisfacer una necesidad que lo transforme en un grupo vulnerable, que carece de acceso a la cultura, que no posee una programación estable, una parrilla de actividades artísticas, culturales, patrimoniales? Es la primera pregunta. Está bien, mi proyecto válidamente, y siempre coloco este ejemplo, soy un cantautor, guitarra, música popular, pero igual, aun cuando sea un proyecto válido como grabar tu primer EP, aunque ya no está tan de moda EP y LP, y ahora todo es digital y Spotify y todas las plataformas digitales. Pero y me gustaría grabar mis 3 primeras composiciones, aún así, aun cuando esa creación artística per se sea personal, íntima, personalísima, siempre va a haber un público, siempre va a haber un segmento al cual le va a gustar, estilo, quizás vanguardista, quizás inspirado en armonías, melodías más conocidas. Siempre existirá un segmento, un público, una audiencia. Entonces, cuando ustedes se planteen frente al proyecto, ustedes tienen que tener claro, en primer lugar, aparte de qué quieren hacer, cuál es el segmento de clientes. Porque todo lo demás va a depender precisamente de el público. Quizás en una primera etapa, cuando es un proyecto de creación, podemos apostar porque es nuestra primera experiencia. Pero evidentemente, y siempre lo llevo a las artes escénicas, al teatro, con grandes exponentes de la gestión cultural regional, como lo es FITSA, con Teresa Ramos y Ángel Latus, y nuestros colegas de Artes Escénicas Universidad de Antofagasta, o FILSIC, la Feria Internacional del Libro. Ellos también eliminen la palabra clientes que vienen del mercado, pero ellos tienen que definir un público, una audiencia, cuáles son las personas que van a estar interesadas en este espacio. Y podemos nosotros dirigir nuestro trabajo hacia ellos. Y si esto resulta, porque estamos en el mundo de la música, donde hay tendencias, modas, la tecnología ha impuesto otros códigos, también podemos considerar que este experimento que les planteo como primera creación puede ser
una forma práctica de definir el impacto, la recepción de nuestra creación. Estamos hablando de la perspectiva desde una grabación de un disco. Ahora, si nosotros lo llevamos a otros proyectos, como por ejemplo, talleres vulnerables para grupos vulnerables, bueno, tenemos que definir quién es el grupo vulnerable. No podemos quedarnos con el concepto que yo siempre lo coloco de forma de humor negro. ¿Cuál es tu objetivo? Terminar con la pobreza en el mundo. Es loable. Qué bien habla de ti. Es humanitario. Res- Responde a una alta calidad humana y de formación, pero no deja de ser una utopía con los recursos actuales. Lo mismo acontece cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de ejecución, por cuanto podríamos señalar a modo de ejemplo, queremos llevar conciertos populares, estoy hablando de un trabajo, de un proyecto, de una iniciativa de la carrera de música de la Universidad de Antofagasta que quiere hacer conciertos populares en los barrios de emergencia, los campamentos de Antofagasta. Bueno, ¿cuáles? ¿Qué música? ¿A quién va dirigido? ¿Van a ser los niños? ¿Niños, niñas? ¿Nuestros adultos mayores? ¿Va a ser música orientada a segmentos mucho más específicos como grupos que han sido vulnerados en sus derechos? ¿Vamos a ir a aldeas SOS? ¿Vamos a trabajar con la casa de acogida a la mujer? ¿Cuál es el segmento? ¿A quién queremos entregarle, acercarle nuestro arte? Perfecto, profesor, somos ya una banda reconocida, nosotros queremos ir a un festival. Perfecto. ¿A cuáles festivales? ¿Cuáles son las características de este festival? El público que asiste. ¿El público que asiste al Café del Sol es el mismo que va a Lollapalooza? Ustedes me pueden decir, sí, todos. ¿Qué características tienen estas personas, el público, el asistente? El público que va al Festival de Antofagasta es el mismo que va a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta al Teatro Municipal. Por lo tanto, no es menor responder esta pregunta para tu idea. Aquí no estamos pidiendo una poesía ni el canto general de Pablo Neruda, pero con un tuiteo de 240 caracteres podemos definir claramente quiénes son nuestros clientes si estuviéramos en el mundo comercial. ¿Y quién es nuestra audiencia, nuestro público, nuestros beneficiarios, nuestros usuarios de ese taller, de ese concierto o el segmento al cual queremos apuntar con la música que estamos desarrollando? Por eso, responder a quién va dirigida la propuesta es esencial para sincerarnos, para aterrizar el proyecto y para responder a otra pregunta en el momento de la formulación. ¿Quiénes son los beneficiarios? Porque los proyectos artísticos y culturales no habla de clientes, habla de beneficiarios, directos e indirectos. Por lo tanto, definir este espacio respondiendo a preguntas como las que aparecen en pantalla. ¿A quién va dirigida la propuesta? ¿Qué segmentos? Cuando digo segmento es socioeconómico, edad, género. ¿Qué tipo de mercado es? ¿Qué tipo de territorio estás tratando de abarcar? ¿Qué barrio estás buscando desarrollar? Porque tu idea puede ser muy buena, pero el público al cual está dirigido no se siente identificado. O lo puede entender inclusive como una apropiación cultural. Ojo, especialmente en estos tiempos en que podemos ver constantemente un sinnúmero de reivindicaciones o de acciones que van tendientes al respeto o a la buena formación de pedir permiso para ocupar determinadas técnicas, artes, especialmente la de los pueblos originarios. Por lo tanto, tenemos que tener esa certeza
de que no estamos pisándole la capa a otro superhéroe. Y en ese sentido, es importante tener hacia quién va apuntado nuestro trabajo, nuestra apuesta. Entonces, el mundo comercial define esto como segmento de clientes. Yo lo defino para el caso que nos convoca, que son proyectos sociales. ¿Quiénes son tus beneficiarios? ¿Quiénes son tus usuarios? Beneficiario es a quien tú quieres beneficiar, a quien pretendes directamente entregarle el beneficio, el resultado, el bien, el producto, la creación. Usuario, cuando ya se está establecido y acceden regularmente a este beneficio, a este establecimiento, o público, audiencia, el que asiste. Y ahí tenemos, vuelvo a insistir, conceptos que no van muy alejados del mundo mercantil. Cliente, público, audiencia. Nosotros también tenemos derecho y también un deber para trabajar correctamente de fidelizar a nuestra audiencia, a nuestro público, darles lo que ellos buscan, satisfacer sus necesidades, hacerles vivir una experiencia artística, creativa, que los enamore de esa arte o de nuestra compañía de teatro o de nuestra banda musical, de nuestra agrupación folclórica, de nuestra pintura, de nuestra fotografía, de nuestra escultura. Es armar mucho más allá que simplemente producir, satisfacer una necesidad puntual, hacer un eventito. No hagamos eventitos, hagamos festivales con contenido, con programación. Para eso somos trabajadores de la cultura. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que empezar a definir esa etapa de diagnóstico, lo vimos en el primer semestre. Si nosotros queremos ser masivos, si nosotros queremos ir exclusivamente a un grupo especializado, acá de ustedes quienes sean ejecuten piano, saben muy bien que música docta es para un segmento, para un nicho del mercado, para un segmento de la población. Entonces ahí es donde aparecen figuras como Bravo y otros tantos que han popularizado, o si lo llevamos a la otra, a la ópera Bocelli, popularizado, ha sacado a la ópera del nicho selecto, prejuiciosamente definido como elitista, y lo popularizado con música que es reconocida por todos, pero utilizando técnicas vocales propias del estudio sistemático y profesional del arte coral. ¿Podemos ser masivos? Sí. ¿Podemos ser especializados? También. ¿Bocelli lo es? ¿O puede ser segmentado? Puede ser segmentado. Es decir, estamos definiendo dentro de todos estos parámetros exclusivamente un grupo de la población. Nosotros vamos a trabajar con nuestros beneficiarios que son de la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidades. Vamos a trabajar con personas con discapacidades. Y podemos ser hasta más segmentados y específicos todavía. Vamos a trabajar con personas con discapacidad visual. Eso es nuestro público, nuestro beneficiario. Alguno de ustedes a lo mejor tiene en mente algún proyecto social. Entonces vamos a definir el beneficiario, el usuario, la audiencia, el público. No va a ser, no van a ser personas con discapacidad cognitiva. No van a ser personas con discapacidad física. Vamos a trabajar música con personas con discapacidad visual. Imagínense. Nuestros beneficiarios es un grupo
segmentado. Estamos definiendo, es un segmento. Eso no significa discriminar, porque nuestro trabajo va a ser tan especializado que se lo vamos a llevar dentro de esa población de personas con discapacidad a un grupo en particular. Obviamente que luego podemos crecer con mayor razón si es que la pasión, el tiempo y los recursos así nos lo permiten, y ojalá así fuera siempre, abarcamos a todas las discapacidades. Pero ojo, todas responden de forma diferente. Y eso mucho mejor lo saben aquellas personas, maravillosas personas que trabajan con personas con discapacidad. Trabajar en la Teletón puede ser difícil que trabajar en una institución que aborde propios del espectro autista. Por lo tanto, la especialización también es importante, porque la especialización les puede marcar el éxito de una iniciativa, porque les va a requerir equipo de trabajo. Por eso no es menor definir el público, no es menor en el mundo comercial definir el cliente, porque les permite acotar las brechas y saber hacia quién ustedes están trabajando. Si ya han crecido, y vuelvo al ejemplo específico de trabajar con estas maravillosas personas que podemos encontrar en las diferentes instituciones filantrópicas y de rehabilitación o de apoyo familiar integral hacia las familias de personas con discapacidad, podemos diversificar, es decir, satisfacer diferentes necesidades. Esa misma música es para acercar a quienes se están rehabilitando en Teletón, podemos acercarnos a la escuela eh, para el ciego y disminuido visual Nueva Luz, o podemos acercarnos a una agrupación de padres de niños con síndrome de Down, podemos encontrarnos, en fin, y estamos diversificando y el trabajo artístico se lo estamos llevando a todos ellos. Pero debemos comenzar por alguna parte y tenemos que capacitarnos nosotros mismos para comprender sus necesidades. Recuerden, un proyecto exitoso, y vuelvo a la segunda clase, no es lo que uno quiere hacer. En estos casos, cuando estamos hablando de emprendimiento social, es lo que el otro necesita. Colocarnos en el zapato del otro y ser facilitadores de esa necesidad. Y el arte es el mejor vehículo del mundo para mejorar la calidad de vida. Bueno, y si queremos hacer un festival, saliendo de este ámbito social hermoso del trabajo de integración, podemos inclusive hasta hacer banda protesta si quieren. Con música ir a decir, este espacio público no cuenta con los accesos requeridos para el acceso universal de personas con discapacidad. Puse otro ejemplo, como el arte puede ser la voz de los sin voz, y de una forma como adoro a Martin Luther King, a Nelson Mandela y Mahatma Gandhi, sin violencia, con arte. En fin, por eso también nosotros podemos empezar a esta segmentación de público, porque nosotros vamos a ver también otros elementos ya más técnicos. ¿Cómo accede este público a nuestra propuesta? Nuestra propuesta es gratuita. No es menor las listas de asistencia. Ah, qué lata, FNDR. Claro, el FNDR cuando le pide la rendición a uno, y más de alguno de ustedes si es que ha participado, le toca estar llenando hoja por hoja, asistente, le entregué el librito, le entregué el tríptico, fírmeme aquí con su root, y en cuanta parte ustedes van, aparece algún amigo, alguna amiga con una lista pidiéndole los datos de asistencia. Veamos más allá del cumplimiento formal de el requisito de probidad, transparencia, un indicador, un elemento cuantificador, una evidencia de que efectivamente se desarrolló la actividad. En una base de datos, ahí están las personas que les gusta o que asisten a lo que ustedes les están proponiendo.
Y si ustedes hacen un trabajo estadístico, van a poder reconocer claramente quién es su público. Sí, se aleja bastante de lo artístico, de lo lúdico, estar arriba de un escenario, dando lo mejor de sí, recibiendo el aplauso. Pero es parte de la gestión cultural. Si queremos profesionalizar esto y que todos seamos exitosos en el plano que ustedes quieran, es necesario utilizar estas herramientas para poder dosificar y poder trabajar de forma coordinada nuestros equipos de trabajo. Por lo tanto, no es menor. Dicho lo anterior, los dejo con este video que de una forma práctica, muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, les va a adentrar al mundo de este primer segmento que tienen que responder. ¿Quién es su público, su audiencia, su beneficiario, su usuario? ¿Quiénes son sus clientes? Es un segmento de negocios, es fundamental. ¿Quiénes serán tus clientes? Debes definir tu segmento a todos los clientes que pueden existir diferentes, por lo que ofrecer un producto que satisfaga las necesidades. Para resolver este inconveniente, lo más recomendable es los grupos con características similares, las mismas necesidades, misma capacidad e interés de compra y un agrupar clientes. Usaremos una empresa que busca fabricar y vender smartphones. Nuestros clientes serán las personas que deseen y puedan pagar un dispositivo que contenga las siguientes funciones: un teléfono celular, un reproductor de audio, una computadora para navegar en Internet, una cámara fotográfica, un dispositivo para entretenimiento y que además quieran que sea de alta calidad y que le ayude al mercado. Te permitirá conocer a tus clientes más a fondo y hacer un producto que les quede a la medida, por lo que estarán más Definir su público. Y con esto concluyo esa celda, el número 1. Y se los coloco con un ejemplo muy práctico y que no responde y bajo el concepto de que todos somos generales después de la batalla. El triunfo tiene muchos padres y la derrota es huérfana, como dicen esos dos refranes populares. Hace 30, 40 años atrás, 50 años atrás, voy a llevarlo a 1950 para que algún erudito en la materia no me salga con un excelente ejemplo y me baje el avión. En 1950, nadie pensaría que podría existir la fusión o la inspiración entre el arte coral o la música clásica con el rock. 1950. El rock era una expresión vanguardista reducida a determinados sectores de la población, principalmente anglosajona, y la música clásica mucho más difundida que el rock. Respondía en muchas oportunidades a una cultura de élite impuesta verticalmente de que era lo culto. Y estaban completamente separados socialmente. Al día de hoy, esa respuesta es sujeta a interpretaciones de acuerdo al segmento del público, de la población al cual nosotros queramos acercar dichas artes. Y la pregunta sigue siendo válida. El público que va a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, ¿en qué porcentaje es el mismo que va al Festival de Rock? ¿O el público que va al Bardos actualmente aquí en Antofagasta? ¿O que va al Maquinazo? A colocar ejemplos muy concretos. ¿Qué porcentaje de ellos también tiene afinidad con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta? Por lo tanto, es válido cuestionarse para entregar una respuesta objetiva, no lo que me tinca,
ni ser prejuicioso, porque el prejuicio te diría inmediatamente, no, el que va al maquinazo no está ni ahí con la música culta. ¿Quién te dijo eso? ¿Desde dónde puedes afirmar aquello? Por eso les digo, este ejercicio te rompe el prejuicio, pero evidentemente que ese porcentaje de ese estudio, de ese testeo, de ese saber en dónde estoy pisando, te va a entregar una realidad. Y efectivamente puede haber un porcentaje, de hecho va a haber un porcentaje de incidencia en que a ese grupo de personas, a ese número de personas, les gustan ambas experiencias. Estar en el Bardos escuchando rock con una banda emergente de Antofagasta, o ir al Teatro Municipal a escucharlo a los Cuervos del Sur o a Francisca Valenzuela, y también le gusta ir a la Orquesta Sinfónica. Pero necesitamos saber, segmentar, diagnosticar, reconocer cuál es el público, la audiencia. Y dentro de la misma música clásica, ahí lo señalo claramente, eh, hay gente que es barroca y que no le gusta lo clásico, o lo romántico, mejor dicho, me corrijo, que prefieren a Mozart por sobre Beethoven, o que dentro de este mundo les encanta bandas que han podido eh, mezclar ambos mundos. Les voy a mencionar alguna, y seguramente porque en el mundo del rock siempre mi banda es mejor que la del otro, o la que me gusta es mucho mejor que la del otro. Esto viene desde el tiempo de los Beatles y los Rolling Stones. Y si nos vamos mucho más atrás, entre B.B. King y Muddy Waters, eh, Therion, Nightwish, Evanescence. Ahí ustedes eligen. Pero imagínense que siendo estilos, producciones con muchas raíces en común, yo podría decir, no, 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 eso es pop. A mí me gusta Yngwie Malmsteen, metal neoclásico. Eso me gusta a mí. Esa es la neta. Y me pongo talibán. Por eso es importante sacarse los prejuicios de encima, abrir un poquito más la oreja y hablando del mundo musical. Y eso lo podemos llevar a cualquier arte y realmente reconocer el segmento de clientes. Que en el mundo comercial lo podemos llevar al mundo cultural y decir, bueno, mi proyecto, ¿a quién va a beneficiar? ¿Cuál es mi beneficiario, mi público, mi usuario, mi audiencia? Y una vez que hemos respondido el primer cuadrito, segmento de clientes, nos vamos al número 2. Y el número 2 menciona la propuesta de valor. Entre paréntesis, ya quizás no estamos redactando nada, ni formulando nada, pero ya en segmentos de clientes ya estamos con ese trabajo mental de poner atención y luego desarrollar este ejercicio, ya estamos formulando el proyecto. Lo que pasa es que estamos, te insisto, alineando los chakras para que todo sea fluido y no nos vayamos por las ramas. Segundo elemento a considerar, la propuesta de valor. Y la propuesta de valor, tal como lo señala la lámina, menciona claramente qué valor estamos entregando a nuestros beneficiarios, a nuestros usuarios. ¿Qué problema estamos ayudando a resolver? ¿Qué necesidad estamos satisfaciendo? ¿Qué tipo de producto, creación, producción, programación, creación estamos ofreciendo, brindando, otorgando, regalando a nuestro público, a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, a nuestra región, al mundo? No es menor. Ya tenemos claro a quiénes vamos a abordar, pero ¿qué? ¿Con qué? ¿Con qué lo vamos a hacer?
Y en ese sentido aparece este concepto de la propuesta de valor. Obviemos nuevamente el término comercial valor, generar utilidades, riqueza, llenarnos los bolsillos con monedas, con billetes, aumentar el caudal de nuestros ingresos de nuestra cuenta corriente y utilizar la Visa y la Mastercard a destajo porque nada nos impide pagar lo que sea a final de mes. No estamos hablando de eso, estamos hablando acá de un tema artístico, cultural. ¿Cuál es nuestra apuesta a valor? Nuestra apuesta valórica, lo que nos diferencia, lo que hace que nuestra idea cautive, enganche, seduzca, enamore, provoque, remezca, transforme verbos propios de nuestra área del mundo de la cultura. Entonces aquí nosotros debemos reflexionar acerca de aquello que nos hace diferentes al resto. ¿Qué nos diferencia para que seamos atractivos? Para que ese gusto, ese placer de crear, de componer, de ejecutar, se transforme en una experiencia satisfactoria, en un gusto, en un placer, para quien nos escucha, para quien nos ve, para quien acaricia la melodía. Entonces, cuando estamos viendo el tema de la propuesta de valor, en el fondo estamos respondiendo a la pregunta más básica de todo proyecto. ¿Qué necesidad buscamos satisfacer? La carencia de acceso a música, la inexistencia de una programación de actividades, las dificultades de acceso a artes musicales, la inclusión en el mundo de las artes. Ustedes verán dónde desean poner este valor, hacer esta diferencia, porque ustedes son diferentes al resto, haciendo lo mismo, arte. ¿Por qué una compañía de teatro es diferente a la otra? Vuelvo con el mundo del teatro. La Huella Teatro, teatro y patrimonio. La Favorecedora con la gran Arlet Ibarra, teatro y territorio. Pizza, universalidad de acceso a las artes escénicas a través de la difusión y la transferencia de conocimientos. Vive una experiencia con marcado sello regional de alta calidad, producida por actores, por actrices, por productores locales para el mundo, invitando al extranjero a conocer y a difundir su arte. Conceptos fuerza que los hacen exitosos. A los tres ejemplos que les he mencionado de grandes trabajadores de la cultura de esta región. Y nosotros le despojamos del concepto mercantil, de la propuesta de valor, de la oferta de valor, pero realmente utilizamos la palabra valor, no en el concepto monetario de tener más recursos, ser más rico, sino valor. En la esencia, en lo espiritual, podemos también responder esta pregunta. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué necesidad? ¿Cuál es el objetivo que buscas satisfacer, alcanzar? Legítimamente puede ser propio, puede ser colectivo a través de un emprendimiento social o trabajando con un segmento de una población vulnerable. Eso los va a distinguir, los va a hacer ser únicos, porque es la propuesta que aun cuando sea idéntica en ejecución que otra que ya existe, aborda, beneficia a un segmento de la población, reconociendo su necesidad y planteándola desde una perspectiva de escuchar al otro. Un proyecto que se ejecute en Arica para un mismo segmento de la población
independiente que cuente con características comunes, que es importante que ustedes como formuladores de proyectos las distingan y aprendan de otra experiencia, es diferente que ejecutarla en Punta Arenas. Ya les pongo un ejemplo, por el clima. En Arica podrían perfectamente estar todo el año ejecutando un proyecto al aire libre. En Punta Arenas, no. Por el clima. Por eso les digo que es tan importante esta propuesta de valor, porque es lo que los diferencia. Y no es que estén buscando diferenciarse. Y vuelvo a reiterarle, no es que ustedes estén buscando competir para diferenciarse. La necesidad que ustedes buscan satisfacer es la que los hace diferentes. Es suya y apela a la diversidad. Por lo tanto, la propuesta de valor, creo que al final de cuentas es una de las más fáciles de responder dentro del cuadro. ¿Qué problema buscan resolver con el proyecto que van a ejecutar, que van a formular? Y ahí están respondiendo la pregunta de la celda número 2, propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor llevada a otro ejemplo práctico dice relación con la programación, con el contenido. Propuesta de valor a modo de ejemplo aquí en Antofagasta. La Orquesta Sinfónica de Antofagasta es la única en su clase desde Arica a La Serena. Ya es una propuesta de valor. Es importante, ¿o no? Es una institución con más de 50 años de existencia. Cuenta entre sus filas exponentes de las artes musicales de reconocida trayectoria. Pero pongámonos más exquisitos con el análisis, porque esas son ventajas, cualidades. ¿Cuál es el repertorio que vamos a ejecutar? ¿Cuál es la temporada, la programación? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Y en ese sentido también tenemos que distinguir que la Orquesta Sinfónica de Antofagasta es diferente a la de Chile. Y la de Chile y la de Antofagasta es diferente a la de Salta, Argentina, o a las que hay en Venezuela, o a la Orquesta Filarmónica de Londres. Por lo tanto, también la propuesta de valor tiene que ser aterrizada de acuerdo a nuestras propias capacidades, cualidades y realidades. Cada una ofrece en esencia lo mismo, pero por territorio satisface necesidades diferentes. Por diferentes motivos que entrega el diagnóstico que ustedes deben realizar o que han realizado para precisamente tener claro cuáles son los elementos importantes dentro de este trabajo. Una propuesta de valor que buscas ofrecer. Lo único que tienes que hacer es para ser más claros y no a tu competencia. Lo siguiente: ofrecer un producto diferente. Analizar qué hace la competencia. Proporcionó antes o que guste más. En el caso de este smartphone, la calidad, las aplicaciones y el estatus que brindas en el producto son beneficios que entregas y te hacen diferentes a la competencia. Recuerda que una buena propuesta es la opción de compra. Y colorín colorado, la clase del día de hoy ha terminado con la explicación de los dos primeros segmentos del Canvas, que es aquel trabajo que van a desarrollar para su primera evaluación
y que se traduce en el puntapié inicial de la formulación del proyecto y que les va a servir como hoja de ruta para no desviar el camino e irse por las ramas. En base al segmento de clientes, de usuarios, beneficiarios públicos y a la propuesta de valor, es decir, qué buscamos satisfacer, qué necesidad buscamos satisfacer con nuestra iniciativa, quedan abiertos los micrófonos para eventuales dudas, consultas respecto a los contenidos tratados el día de hoy. Profesor, Daniel, adelante, te escucho atentamente. eh, bueno, no quería hacerle una consulta sobre la clase misma, sino que es que estaba leyendo el correo ahora recién y hablaba de una confirmación de correo. Sí, ¿Cómo específicamente quiere que confirme acá mismo en el correo nomás exactamente cuáles son los, porque ustedes tienen un correo UA y también tienen un Claro, correo particular, el que todos tenemos, Gmail, Yahoo, claro. etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto? Que para efectos de entrega de los trabajos y para no llevar a confusión, pido que me aclaren cuál es el correo que ustedes van a utilizar, porque ha pasado que se han hecho pruebas por módulo o solicitado actividades por módulo y se informa a través de módulo o por el correo que el alumno, el estudiante, ha declarado en la plataforma. Entonces, no sé si es por excusa o es por olvido legítimo, a cualquiera le puede pasar, que aparece la excusa de que no le llegaba al correo declarado formalmente. Entonces, a prueba de cualquier cosa, le digo, ¿cuál es tu correo? Para que después no puedas tú no estar informado de lo que está pasando. Y por otra parte, Ya, perfecto. podamos tener certeza de que tú puedas decir, ¿sabe qué, profesor? A usted efectivamente no me mandó la información. Y tú tienes toda la razón, porque no te copié. ¿Ves? Corre para ambos lados. Entonces, como entre damas y caballeros y otras, un trato de, de, de respeto mutuo y de claridad respecto a las entregas. Eso, excelente, Joaquín. Creo incorporé tu último correo el día de ayer, en el último, joaquincárdenasnicolich@ua.cl. Respondida la consulta, Daniel, si es el que usas, simplemente me dices, sí, profe, es el que uso. Y con eso me basta y me sobra. Sí, lo entendí súper. Muchas gracias, profe. Por nada, Daniel. Al igual que en... Excelente, me llegó Gonzalo, correo electrónico a el esclavista celular. Como en History Channel, ¿quién da más? A la 1, a las 2, a las 3. Si no hay otra consulta, otra duda, los canales de comunicación están abiertos. Está en Moodle, está habilitada el espacio para consultas. También pueden hacerla por correo electrónico, obviamente. Y nos estamos encontrando el día de mañana, 8:30, para estar dándole hoy día casi llegamos a la hora de clase. 45 minutos es suficiente como para mantener la concentración más encima, que estamos en un formato digital. Así que deseándole un buen martes, una gran jornada de estudios o de los quehaceres diarios. Nos estamos viendo el día de mañana para seguir viendo el lienzo Canvas.